Ahora les voy a describir lo que corresponde al hueco axilar. Es un espacio localizado en la parte más central, más profunda de las regiones del hombro. Por delante se encuentra la región pectoral, a los lados la región deltoidea y por detrás del mismo la región escapular. Estas tres regiones le rodean, virtualmente le están protegiendo y también contribuyen a la formación de sus paredes. El hueco axilar es muy interesante porque guarda en su interior elementos de gran interés como son los vasos axilares y sobre todo principalmente al plexo braquial, que es para mí el elemento más importante que se encuentra localizado dentro de este espacio. Es también conocido como fosa axilar o como pirámide axilar porque en su estudio se describe como si fuera eso, una pirámide de base cuadrangular que apunta hacia abajo y hacia afuera y que se encuentra representado por la fosa axilar, aquí en donde ustedes pueden colocar sus dedos. Su vértice apunta hacia la parte interna y superior y se encuentra abierto por donde entran elementos que vienen y van de del hueco axilar hacia la extremidad superior y hacia el resto del tronco. Tiene cuatro paredes, una lateral, medial, interna y anterior. En la siguiente diapositiva he puesto este acomodo de elementos. Están orientados en un corte a nivel del hombro de tipo axial o de tipo horizontal y me permite que orientarme sabiendo que hacia acá es la parte dorsal, ventral, interna y externa. Aquí he puesto algo que representa la epífisis proximal del húmero. Esto para mí representará, para poder entender la orientación de las paredes, la cabeza del húmero, su tuberosidad o tubérculo menor, tubérculo mayor, corredera bicipital. Esto representa el omóplato, esto vagamente la cavidad glenoidea, la articulación glenohumeral y esta representa quizá algunas de las cuatro primeras costillas y espacios intercostales. Vamos primero a describir los elementos que forman la pared anterior de este hueco axilar. Estos son los principales elementos, principalmente formado por el músculo pectoral mayor que sabemos va y se inserta en los labios de la corredera bicipital. Detrás del pectoral mayor encontraremos al pectoral menor envuelto por una fascia profunda, un repliegue aponeurótico. Esta fascia profunda se conoce como fascia clavipectoral, que ha recibido dos divisiones. Aquella porción de la fascia clavipectoral medial al pectoral menor es llamada fascia costo-coracoidea y aquella porción de la fascia clavipectoral lateral al pectoral menor es llamado ligamento suspensorio de la axila. Entonces los elementos más importantes que formaron la pared anterior de la fosa axilar son el pectoral mayor, pectoral menor, las porciones de la fascia clavipectoral y este espacio que es el espacio interpectoral. Analizando la pared posterior está compuesta principalmente por el omóplato, específicamente por su fosa subescapular en la cual se inserta el músculo subescapular, uno de los músculos del manguito rotador, es el único rotor interno y este se fija en el tubérculo o tuberosidad menor del húmero. También por otros dos músculos más que forman más distalmente la pared posterior de la fosa. Uno de ellos, a saber, es el redondo mayor que se inserta del borde lateral del omóplato y también va hacia los labios de la corredera bicipital. Y también el músculo dorsal ancho, el cual también se inserta en los labios de la corredera bicipital. Hasta el momento hemos visto que existen tres músculos que se insertan en la corredera bicipital, a saber, pectoral mayor, dorsal ancho y el redondo mayor. En resumen, los elementos que forman la pared posterior del hueco axilar son dorsal ancho, redondo mayor, músculo subescapular y el hueso de la escápula, también conocido como omóplato. En cuanto a la pared interna, está representado por las primeras cuatro costillas
y asimismo por los primeros 3 o 4 espacios intercostales, y sobre ellos descansa un músculo que es el serrato anterior, el cual se inserta en el borde interno del omóplato y lo protrae hacia la pared del tórax. Recuerden que la lesión del músculo serrato anterior o de su nervio, que es el nervio torácico largo, genera la proyección sobre el dorso del borde interno de la escápula, apareciendo el signo de la escápula alada. En cuanto a la pared lateral, principalmente queda formada por la epífisis proximal del húmero, específicamente por este espacio que es la corredera bicipital, en donde, recordaremos, corre el tendón o la porción larga del músculo bíceps para irse a insertar en el labio superior de la cavidad glenoidea. Al lado del mismo voy a proyectar su porción corta, el cual recordarán va y se inserta a la apófisis coracoides del omóplato. Asimismo, a su lado, el músculo coracobraquial, que también se inserta en la apófisis coracoides, y otro elemento que también se inserta, pues les recuerdo, es el pectoral menor. Estos elementos que estamos viendo aquí en conjunto, tanto pectoral menor, la fascia costo-coracoidea, el ligamento suspensorio de la axila, el músculo coracobraquial y el tendón corto del bíceps, estos elementos van y se fijan a la apófisis coracoides. Voy a aprovechar esta imagen para recordarles los músculos que forman el manguito de los rotadores, que vienen más o menos dispuestos así. 3 músculos rotadores internos. Recordemos que el único músculo rotador interno del húmero se inserta en su tuberosidad menor y es el subescapular. Los 3 rotadores externos se insertan en su tuberosidad mayor, en su tubérculo mayor, y se encuentran disecados o se encuentran fácilmente localizados en la región escapular. A saber, son el músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor en este caso. En la imagen es un corte a nivel parasagital, a nivel del hombro, para orientarnos nuevamente y ver los elementos que forman el hueco de la axila. Nuevamente la pared anterior representado por el músculo pectoral mayor, detrás del húmero pectoral menor, a sus lados envuelto por la fascia clavipectoral, que se divide en 2 porciones. Esta pequeña porción que también está envolviendo a este músculo que es el subclavio, esta es la clavícula, esta es la fascia costo-coracoidea. Distal e inferior al mismo, más bien distal y lateral al mismo, se encuentra el ligamento suspensorio de la axila, que se repliega aquí para formar esta porción llamada fascia axilar, que forma el principal elemento del piso de la axila. El piso de la axila o la base del hueco axilar de la pirámide axilar está representado por la piel, el tejido celular y la fascia axilar. Esta pequeña porción es la fascia axilar que se extiende desde el borde inferior del pectoral mayor hacia el borde de este músculo que es el dorsal ancho. En cuanto a la pared posterior, aquí recordamos al omóplato, músculo subescapular, músculo redondo mayor y músculo redondo mayor y músculo dorsal ancho. También hay otros músculos que por acá podemos aprovechar, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Estos no son importantes en cuanto a la pared posterior. Acá vemos otro corte del músculo, en este caso deltoides, que se encuentra muy arriba aún, y el contenido del hueco axilar. Esto representaría el vértice del hueco axilar, que es llamado como vértice u orificio cérvico-axilar, que hay otra diapositiva especial para describir ese orificio y sus elementos. Aquí vemos la pared anterior de la fosa axilar representada por el músculo pectoral mayor, el cual se va a retirar para que podamos ver al pectoral menor cómo está envuelto por la fascia clavipectoral. Hay que recordar que esta porción
que va de las costillas a la apófisis coracoides es la fascia costocoracoidea, la cual se encuentra perforada por el nervio pectoral lateral y por estos vasos que son la vena cefálica y la arteria acromioclavicular de la arteria axilar. Y esta pequeña porción más lateral de la fascia clavipectoral es el ligamento suspensorio de la axila. Aquí, vagamente, hay a la profundidad, la pared interna representada por el serrato anterior, las primeras 4 costillas, quizá la quinta, y los primeros 4 espacios intercostales también de la pared anterior. Por ahí vemos el nervio que inerva a el serrato anterior, el torácico largo. Su lesión, recuerden, se manifiesta por el signo de la escápula alada. Y allá, difícil de visualizar adecuadamente, los músculos de la pared posterior, el más bajo, dorsal ancho, va a la correa bicipital. Aquí se proyecta el redondo mayor y muy a la profundidad el músculo subescapular. Aquí se ha retirado una porción de clavícula que representa el vértice del hueco axilar, que es el orificio cervicoaxilar. Cervicoaxilar porque comunica la región axilar con la parte del cuello o cervical, es por donde entran y salen todos los elementos más importantes de la extremidad superior. En general eso es todo lo más importante, recordar el hueco axilar. Se publicará un video en el cual se describe más a detalle aún lo que corresponde a el orificio cervicoaxilar limitado por la clavícula, la primera costilla y el omóplato.